y hemos invitado para el efecto al licenciado Jorge Escala Zambrano, ex presidente nacional de la UNE. ¿Qué tal, licenciado Escala? Buen día, gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos, estimado Orlando? Gracias por la invitación y un saludo a la importante sintonía de este espacio digital. Bueno, efectivamente son 11 días ya de huelga de hambre. 11 días. Huelga de hambre, cierre de vías como la perimetral, el de sangre de algunos profesores, la asistencia médica a algunos de los que están en huelga de hambre. ¿Cuál es básicamente el reclamo que hacen? Porque estuve revisando el texto de 40 y más artículos del proyecto que fuera aprobado por la asamblea anterior y algunas cosas positivas, pero de lo que más hemos visto en el reclamo que ustedes puntualizan es el incremento a $1,000 como salario del magisterio. A ver, Orlando, es una norma que entró en vigencia en abril del 2021, que tuvo 2 años en su proceso de debate, formación o construcción de esta ley, que se presentaron más de 30 iniciativas o proyectos de reformas a la LOEI desde el 2012 en adelante, más de 30. Uno es presentado por la Unión Nacional de Educadores, que participaron organizaciones, gremios, padres de familia, estudiantes, instituciones y también personalidades, instituciones que no tienen que ver con la educación, es decir, involucró más allá, el debate involucró a más allá de los que integran el sistema educativo. Entonces, como usted puede ver, Orlando, fue un clamor de la inmensa mayoría de ecuatorianos que busca cambios en el sistema educativo. Cambios que deben ser positivos. Por supuesto. ¿Verdad? Pero usted dice, se puso en vigencia esta reforma legal en abril de este año. Sin embargo, el Seguro Social interpuso ante la Corte Constitucional una acción para justamente detener la vigencia de dicha ley, porque de acuerdo a la demanda planteada ante la Corte, prácticamente iba a aniquilar los fondos del Seguro Social, de por sí ya aniquilados desde el gobierno del prófugo de la justicia ecuatoriana. Y justamente la Corte Constitucional suspendió temporalmente la vigencia de esta ley de educación, ley orgánica de educación intercultural. Imagínense que el proceso de construcción de esta ley en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional invitó al Ministerio de Finanzas y también al Seguro Social. El Seguro Social, para el tema de la jubilación de los maestros, nunca presentó, a pesar de que se les solicitó por reiteradas ocasiones que realicen cálculos actuariales o si tienen alguna objeción a esta propuesta, en vista de que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la profesión docente es una de las labores con mayor índice de enfermedades ocupacionales y de alto riesgo. De tal manera que no solamente los maestros estaríamos planteando o nos quieren poner como que si los maestros estaríamos inaugurando en el sistema de seguridad social en el Ecuador, que lo integra ISPOL, es decir, la seguridad social de la policía y seguridad social de las Fuerzas Armadas, como que si los maestros estaríamos inaugurando una nueva seguridad social. Ya existe la jubilación a los 20 años de servicio sin límite de edad. No queremos jubilarnos a los 20 años de servicio, por si acaso. Está planteado a los 30 años. Existe, pero no se la aplica, sobre todo para las mujeres. Obvio, así es. Ahora, usted fue asambleísta constituyente, conoce la Constitución actual. Así es. ¿Verdad? El poner a los educadores, sin restar el mérito que tienen, porque son la base del desarrollo no solamente intelectual de un país, sino también moral del país. Cuando yo tengo conversaciones con mis compañeros de colegio, muchos tenemos como referentes a auténticos maestros que nos educaron, sea en la escuela o sea en el colegio. Me eduqué en un colegio, escuela y colegio fiscal. Pero esos referentes como que han desaparecido de la educación. Ya no tenemos el referente de Antón Vélez, por ejemplo, maestro que inició la UNE, que luchó en las calles por el magisterio. No tenemos otros referentes que podía nombrarles muchos, ¿verdad? Pero le pongo como ejemplo el de Manuel Antón Vélez, que fue mi profesor, y que recuerdo que en la escuela Antonio José de Sucre, número 4, donde me eduqué, él primero atendía las clases hasta las 12:30 que teníamos,
y luego salía a marchar al centro con Rosita, a la que Paredes, mataron, Rosita Paredes, y con otros más, como el propio licenciado, que también hoy actúa como periodista, se me fue el nombre, que fue el asambleísta Julio Ayala. Fue un grupo de profesores que cumplía primero con educarnos y educarnos bien, y luego salir a las calles a conquistar las conquistas que aspiraban. Eso ha desaparecido, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo auténticamente en la educación? Porque le reitero una vez más, Jorge, permítame que lo llame así, Sí. que en la idea del ciudadano común y corriente, más allá de la jubilación por 25 años, que si bien está vigente, no se la aplica porque justamente el ser humano siempre que tiene la experiencia quiere brindarla de mejor forma a su familia, a su grupo de amigos y mucho más al resto de la comunidad. Un maestro a los 25 años acumulado de experiencia y mal sería de que deje la cátedra, ¿verdad? Pero esa situación que plantea el IES, más lo que la ciudadanía opina, que solamente están buscando el incremento salarial y no la mejora educativa, parecería ser que no dan respuesta a aquello. A ver, Orlando, cierro la idea en el tema de seguridad social. No somos los que estamos inaugurando una nueva jubilación. Trabajadores de la cementera en el país tienen una jubilación especial, por si acaso. Ellos se jubilan a los 25 o 30 años de servicio, los policías, los militares. El Seguro Social no va a quebrar porque los maestros accedamos a este derecho. El Seguro Social va a quebrar porque le siguen metiendo la mano por el asalto, por el robo a nuestros recursos. ¿Ya? Y es más, si se restituyen las categorías que fueron mutiladas del escalafón docente, vamos a pagar de mejor manera al IES y por lo tanto va a generar más ingreso para la seguridad social. No es cierto entonces que el IES va a quebrar porque los maestros nos jubilemos a los 30 años de servicio sin límite de edad. No tiene sustento ese tipo de argumentación, porque al final de cuentas es nuestro ahorro. Entonces no es que va a quebrar, más vale se le va a inyectar más recursos a la seguridad social. No tiene fundamento. Pero ahí perdón que lo interrumpa, licenciado Escala. Apelo nuevamente que usted fue asambleísta constituyente. Así es. Y usted sabe que cuando se hace un tipo de reformas como la que se ha hecho a nivel de Ley Orgánica de Educación, tiene que tener los estudios de soporte. Y no se han hecho esos estudios de soporte para conocer, por ejemplo, lo que dice uno de los integrantes de la Corte Constitucional, que no hay estudios financieros ni actuariales que sustenten justamente esa situación de jubilarse a los 25 años, pues al ser una nueva prestación del sistema de seguridad, como usted lo acaba de plantear, debe estar adecuadamente financiada y ser sostenible en el tiempo. Es que es financiada porque es nuestro aporte. Segundo, es sostenible en el tiempo. Es decir, si han presentado los estudios actuariales. Nunca presentaron, porque no se necesita, no se requiere. No se está planteando inversiones, no se está planteando consumir, agotar, afectar, reducir las reservas matemáticas del Seguro Social, que por sí ya están agotadas, y no porque los maestros nos estamos jubilando o queremos jubilarnos a los 30 años de servicio. Entonces no tienen argumentos, estimado Orlando, no existe, y no presentaron a tiempo. Es más, los magistrados deben aplicar la norma. Hay una disposición legal que establece que en el proceso de construcción o en una causa que se ventile en cualquier instancia, si no se justifica, si no se presenta en su debida oportunidad, estarían como perjudicando o atentando a un proceso, engañando al magistrado, al juez, diciendo de que sí hubo estudios actuariales. Nunca presentaron durante 2 años de debate. ¿Y saben por qué no presentaron aunque se les insistió? Porque no tienen argumentos. Tanto así que el presidente de la República, cuando se le presentó esta norma, tenía, como dice la Constitución, la oportunidad de pedirle a la Corte Constitucional un informe de constitucionalidad para ver si es que la ley tenía alguna omisión respecto de su trámite. Eso nunca ocurrió. Por eso se ordenó la publicación en el registro oficial. Ahora, esto es una parte del tema de debate, lo que el Seguro Social presenta ante la Corte Constitucional. Así es. Pero también en la Corte se indica que esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
viola dos artículos de la Constitución, el 287 y el 369, en donde se determina que por ley debe crearse una obligación financiera que debe contar con una fuente de financiamiento, y eso tampoco se lo ha presentado, sobre todo en lo que tiene que ver ya directamente con el gobierno central para el aumento a $1,000 el salario de los maestros. Imagínense que antes del señor Mauricio Pozo, Ajá. a ver, yo fui asesor parlamentario hasta septiembre del 2020 y trabajé en el proceso de construcción de esta ley y proponente de esta ley, por si acaso, también desde el ámbito de la Unión Nacional de Educadores. Y llegaron los asesores, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del señor Richard Martínez. ¿Saben cuánto dijeron que era el impacto presupuestario? ¿Cuánto? Entre 300 y 400 millones. Es lo único que está certificado. 300 y 400 sí, millones. No pasaba más. El señor Mauricio Pozo... Pero esa cifra no es real. No, es lo que está sustentado por escrito. Ya. Lo que dice el señor Mauricio Pozo, pese que se lo llamó, apenas se posesionó y en el transcurso y antes del segundo debate, no concurrió, no asistió, se le pidió que ratifique si tiene alguna objeción, no presentó absolutamente nada. Es porque no tienen cómo justificar. ¿Por qué le digo, estimado Orlando? Pero él fue que mencionó que por este proyecto de ley el Estado debe acumular anualmente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. ¿Cómo sacarle más sangre a un cangrejo que no tiene Yo le sangre? recuerdo que el señor Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Social Cristiano en su momento, parte de la alianza Creo Social Cristiano que está gobernando, fue ministro de Economía en la época de Lucio Gutiérrez. Así es. Sin sustento técnico, le redujo las pensiones a los jubilados. ¿Se acuerda la rebelión de las canas? ¿Se acuerda que a nosotros que ganábamos el subsidio de antigüedad, se le ocurrió a él, siendo ministro de Finanzas en aquella época, decir que los maestros no tienen por qué ganar el subsidio de antigüedad, que eso solo le pertenece a los servidores públicos amparados en la ley de carrera civil y administrativa en aquella época? Y nos obligó a ir a un paro, a una huelga de hambre. Ahora, entonces él tiene esa práctica de afectar derechos sociales y económicos consagrados en pactos internacionales, del cual el Ecuador es suscriptor. Entonces, hoy repite esa historia el señor Mauricio Pozo y ha puesto al gobierno entonces en entredicho, en un gobierno que dijo y conoció la ley. El señor Guillermo Lasso, en su condición de candidato, dijo que iba a cumplir con la ley, que esta ley reconocía, recuperaba, restablecía derechos de estudiantes, padres de familia y maestros, y que iba a cumplir con los educadores. Y hoy en la Corte Constitucional, en la audiencia, va el abogado del señor Guillermo Lasso a decir que se declara inconstitucional esta norma, la doble moral, el doble discurso. Entonces no tienen sustento. ¿Por qué, estimado Orlando? A ver, históricamente, como usted hace relación, todos tenemos o un familiar, amigo, vecino o alguien de docente, maestro. Pregunte, siempre tuvimos los maestros 10 categorías en el escalafón docente. Toda la vida, antes de que usted y yo naciéramos inclusive. De acuerdo. Se le ocurrió en el 2015 al presidente Rafael Correa mutilar sin criterio técnico, sin estudios actuariales, sin cálculo o impacto presupuestario. Simplemente se le ocurrió reduzca el escalafón docente de 10 a 7 categorías y con ello afectó la carrera profesional docente y congeló la remuneración. Y se desangraron en esa ocasión protestando contra esa por resolución. supuesto, se presentó al año siguiente las reformas a la ley. No recuerdo que hayan hecho algún claro, movimiento. hicimos hasta huelga de hambre en el 2008, usted recordará 2009. Pero usted me dice que el 2015 fue en que el 2015 el escalafón y presentamos las reformas a la LOEI. Por eso es que se acumularon todas las iniciativas de ley. Es más, fuimos los pioneros en presentar la iniciativa popular en reforma, en la presentación de proyectos de reformas a la LOEI. Entonces, vamos al tema del gasto que tiene que hacer o la inversión que tiene que hacer el Estado en ustedes para la educación. Termino. 2.900 millones de dólares se calcula ese reajuste entre $817 a $1.000 que
aspiran a tener de salario. No es cierto que hay incremento en el gasto público. Se trata de restituir las 3 categorías del escalafón docente. Entiéndase entonces que lo que ha resuelto el primer poder del Estado es un hecho de reparación frente a la afectación de un derecho social y económico y vulneración al principio de progresividad de los derechos. La primera cuestión. No estamos diciendo que se incremente las categorías 11, 12, 13 o 20 categorías, de 7 a 10, porque Correa redujo a 7 el escalafón docente. 2. Tengo en mis manos la resolución 156, ustedes la pueden ver, dictada por el Ministerio del Trabajo, con fecha 27 de junio del 2016. Orlando, mire lo que dice esto. Todos aquellos servidores públicos que tengan título de tercer nivel, que laboran en el sector público, tienen que estar ubicados como servidor público, en la escala del sector público como servidor público, 2, 3, 4 o 5 según los años de servicio. Los docentes, somos docentes del sector público y usted revise la Constitución y la misma LOCEP establece que el organismo rector en materia salarial es el Ministerio del Trabajo. Sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio, funcionario que incumpla será destituido. Así dice la norma. Pues esto está en vigencia desde el 2016. Los maestros saben qué categoría estamos ubicados en relación con la escala del sector público. Servidor público 1. No se cumplió para el magisterio. Sí se aplicó para todo el sector público. Y eso está muy bien. Tan bien está que el policía que ingresa a la carrera policial pública ingresa ganando como servidor público 4,086 dólares. Siendo bachiller. No le estamos diciendo que le quiten a la policía. Yo vuelvo a insistir, Jorge, en un hecho cierto. Usted tiene toda la razón. Entonces se plantea la equiparación salarial. Cuando analiza este tema, usted tiene toda la razón. No le quito nada de lo que usted puntualiza y tiene toda la razón, le reitero. Pero yo creo que aquí los maestros deben mostrarle al país o demostrarle al país la calidad docente capaz de que nos permita tener a una niñez y una juventud que sale a ser ciudadano, ¿verdad?, con un conocimiento primero de nuestra historia y segundo de lo que es auténticamente ser ciudadano, con deberes y con derechos. Por supuesto. Para que ese joven sepa a qué sale la sociedad, de una parte. Y de otra, demandar permanentemente capacitaciones. Yo no sé si todos los maestros, por ejemplo, hoy en día dominen esta herramienta que es la informática. Yo tengo 63 años y me he visto obligado a aprender inclusive el manejo de redes, ahora sobre todo en este servicio informativo, donde tengo que saber el manejo de redes. Es decir, el maestro es un referente y parecería ser, con las excepciones del caso, que no lo está haciendo. Orlando, descartado entonces que el seguro quebraría. No, eso en referencia a lo que usted dice. Ellos sostienen y la propia Corte sostiene que eso podría traer una situación financiera difícil para la seguridad social. Y por eso es que suspende la vigencia de la ley. ¿Y por qué no se pronuncian sobre la ley mal llamada humanitaria? Y podríamos seguir... ¿Han presentado alguna por supuesto, ante la Corte? Claro. ¿Usted la hizo? La UNE y el Frente Popular lo presentamos, por si acaso. ¿Por qué no se pronuncia? La Corte, violando la Constitución, yo fui asambleísta constituyente, y no puede ser que este organismo de control constitucional le autorice al gobierno firmar tratados internacionales donde se cede soberanía. ¿Usted dice por el CIADI? Por supuesto. Pero si el CIADI también era un tema que ideológicamente lo utilizó Rafael Correa para envenenar la mente de jóvenes y de los ecuatorianos frente a los inversores que tiene el país. Independientemente de eso, si quiere firmar un convenio de esa naturaleza, cumpla la Constitución, la ley, dice que tiene que ser aprobado por el primer poder del Estado, nada más. Pero la Corte determinó que no era necesario pasar por la Asamblea Nacional. Eso es una aberración, eso no puede hacer. Mire, yo leo también otra parte que a lo mejor usted no la ha leído, que la actual Asamblea, que ratifica justamente lo que la anterior Asamblea hizo en las postrimerías ya antes de irse, ratifica justamente esta reforma a la ley de educación, también cae en lo que la propia Corte señala, que no indica la fuente de financiamiento para el reajuste salarial, que ustedes lo piden solo en materia tributaria, pero no le pueden negar al primer poder del Estado
generar leyes. Es parte del principio de la República. Pero la Asamblea se ha quedado callada frente a los resueltos por la Corte. Emitió la Comisión de Educación emite una resolución ratificando la plena vigencia de la ley. El Pleno de la Asamblea Nacional, el máximo organismo del primer poder del Estado, ratifica y le dice a la Corte Constitucional que esta ley cumple los requisitos constitucionales y legales. Le puedo entregar el oficio hace 2 días de la presidenta de la Asamblea Nacional que le dirige a la Corte Constitucional. No es cierto. Hace 2 días lo promulgó de razón que no lo pero había. Vamos a lo que usted dice. Ahora, vamos al hecho cierto también. Si se la aprueba y se la pone en vigencia, ¿cómo el Estado les va a responder a ustedes? Porque este es un Estado, perdón la expresión, chiro. Mire, si nosotros tuviéramos... Una deuda tremenda a diferentes sectores, incluyendo los GAD, incluyendo los proveedores, incluyendo algunos sectores, servidores públicos como ustedes, ¿verdad? Está chiro. Está haciendo malabares para ver de dónde saca para al menos ir cumpliendo de a poco con la mensualidad de todo el sector público. Orlando, si usted y yo, los de abajo, estuviéramos en el poder, aplicaríamos medidas de carácter soberana, nada más. A ver, ¿qué dijo el señor Guillermo Lasso cuando estuvo en campaña? Bueno, es que en campaña se puede decir muchas cosas. Pero no podemos permitir la doble moral, lo que usted reclama, lo que nosotros enseñamos, valores en las escuelas, en los colegios, y los gobernantes no enseñan... está tanto en quien lo dice, sino en quien lo cree. No, y quien lo practica. Entonces, nosotros enseñamos con el ejemplo, valores y principios, y no puede ser que los gobernantes digan lo contrario. Entonces, y los medios de comunicación no pueden reafirmar y dar como válido este tipo de cosas. Porque una situación es que queremos maestros de calidad como usted y yo, y la UNE lucha, plantean propuestas. Tanto así, mire, que la Corte dice que capacitar a los maestros vulnera derechos de otros. ¿Se puede imaginar lo que usted y yo reclamamos? Apostar a la educación, apostar los cambios que quiere el país. ¿Qué parte de la resolución de la Corte dice eso? En la parte en que admite y califica las 2 demandas de inconstitucionalidad. Dice textualmente que la capacitación docente vulnera el derecho a la no discriminación por cuanto crea trato diferenciado y preferente respecto a otra clase de servidores públicos, cuando la Constitución dice que el Estado tiene que invertir en la actualización y desarrollo profesional de todos los servidores públicos, y cuando dice todo no excluye a los docentes. De acuerdo. Entonces, que yo tengo como referencia la resolución es que dejen claro que esta medida cautelar no constituye un juicio anticipado sobre la constitucionalidad de la ley y que, por el contrario, es una medida de suspensión provisional. Sí, es que hay que leer no solo lo que el fragmento que se publica en los medios de comunicación, hay que leer la resolución de admisión de las demandas. Y ahí, en la calificación o admisión, ahí se expresa. Esto es anticipar criterios. Es absurdo. Es contra natura. Es tan absurdo, estimado Orlando, que se plantea que los niños, nuestros estudiantes, tengan derecho a la protección frente a los delitos y acosos sexuales que se institucionalizó en la década del Correato. Se le dedica todo un articulado que no existe en la ley de educación. Se incorpora, esto es nuevo, porque inclusive hay sentencia dictada en contra del Estado ecuatoriano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se crea un sistema que previene el delito y el acoso sexual. Se plantea la atención especializada para los estudiantes con necesidades educativas especializadas. Se restituye al profesor o a los profesionales para la atención con estudiantes con discapacidad. Se reabren las escuelas, que cerraron 8.000 en la época del Correato. Lo que usted y yo reclamamos, los maestros reclamamos, se devuelve el componente vocacional que le quitaron a nuestros estudiantes, que le permitían descubrir su vocación, su aspiración, y trazaba una línea en proyección de lo que usted quería hacer como bachiller y en la universidad. Todo eso se eliminó y se restituye. Eso es lo que quieren anular, más allá de la cuestión salarial. Quienes están empeñados en discutir el tema salarial y seguridad social son los que quieren mantener
toda la estructura de la herencia del correato, de la educación de la opresión del correísmo, que eso es lo que se cambia, estimado Orlando, es lo que no se quiere ver, es lo que no se quiere escuchar, es lo que no se quiere reflexionar. Vamos a seguir indagando el tema, Jorge. Imagínense que los padres de familia hoy quieren matricular en una institución educativa de su preferencia y el distrito le dice, no, usted se va a otro lado, le imponen el tipo de institución educativa. Entonces está clarísimo que no se trata de incremento salarial, se trata de reparación de derechos y de devolución de derechos. Mire, se plantea en la última disposición transitoria el plan para la reinserción escolar, 1 millón de estudiantes sin acceso a la educación por falta de internet o de aparatos tecnológicos y 300.000 que han abandonado. ¿Merece o no que el Estado le presente al país un plan de cómo reintegrar a nuestros estudiantes? Bueno, y si usted habla de está ya y le termino la idea. El 90% del magisterio ecuatoriano ha sido evaluado 3 y hasta 4 veces. Y el promedio es de muy buena y sobresaliente. Esta ley abre un debate para un nuevo currículo o currículo nacional. Esta ley permite abrir el espacio para recuperar lo que usted reclama y todos reclamamos, la formación inicial docente. El correato eliminó los institutos pedagógicos que salíamos jovencitos a dar clase en el sector rural, en escuelas unidocentes, a construir escuelas, a las comunidades. Todo eso se eliminó. Hoy se restituye esto en el sistema educativo, tanto así que todo ingreso tiene que ser en la zona rural. Entonces, mire, esta ley tiene muchos cambios. Vamos a seguir indagando en el tema, profundizando en el tema, porque este programa, que lo iniciamos el martes de esta semana, justamente tiene ese propósito, de hacer corresponsable a los ecuatorianos en el devenir del país. Y no podemos estar y dejar de lado temas tan trascendentes como la educación, porque desde aquí también, desde los micrófonos, con los comentarios, con las entrevistas, también educamos. Así es. De tal suerte que me interesa profundizar más en el tema y voy a convocar a otras personas y conocedores de la misma, e incluso integrantes de la Corte Constitucional, para que la ciudadanía se forme una idea auténtica de lo que está ocurriendo y cuál es la salida que le podemos dar a esta situación. Son las 7:58. Le agradezco al licenciado a usted, Orlando, muchas gracias. Zambrano, expresidente nacional de la UNE, por su comparecencia aquí en OMC Noticias.